¿Alguna vez usted se ha preguntado qué tan cerca está de Jesús? Nosotros hoy vamos a aprender acerca de ello. ¿Cómo podemos acercarnos a Jesús? ¿Cómo podemos tener la garantía de estar tan cerca de Jesús? Y para ello le voy a pedir a usted el favor, me acompañe a Lucas capítulo número 8, versículo número 19 y leeremos hasta el versículo número 21. Dice así: Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender su palabra y que a través de esta palabra usted y yo podamos recibir vida en nuestro espíritu. Así que oremos. Padre, damos muchas gracias por este buen día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has traído a cada uno de nosotros. Gracias por la salud necesaria para poderte servir, para poderte buscar, para poderte honrar en todo lo que hacemos. Padre, hoy te pedimos que a través de esta palabra tú nos enseñes quién eres tú, cuál es tu deseo para con nosotros y qué es lo que nosotros debemos hacer para poder hallar la vida en ti. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los eventos tal vez curiosos, ¿no? Se ve que Jesús está en un lugar enseñando, Él está dirigiéndose a un público y cuando de repente llegan su madre y sus hermanos, ellos lo están buscando. Dice el versículo número 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Es decir, que en donde Jesús estaba hablando, mucha gente le estaba escuchando. Muchísima gente estaba cerca de Él, estaba atenta para saber sus palabras. Pero dice que ellos no pudieron acercarse, no pudieron llegar hasta Él por causa de la multitud. Entonces llegaron la mamá y los hermanos de Jesús y comenzó a llegar el correo hasta que llegó alguien delante de Él y le dice: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pues lo normal que nosotros podríamos pensar acá es que si le están diciendo que la mamá y los hermanos lo están buscando, quiere decir que para ellos estaba permitido que de pronto él lo pudieran interrumpir o él fuera y estuviese con ellos o suspendiera por un momento la charla y fuera y hablara con ellos para saber qué estaba o que los hiciese seguir, ¿no? Porque llegó su mamá y sus hermanos, los más cercanos, la mujer que lo parió y los que son que compartieron con él el vientre, es decir, que tienen algo que los unió íntimamente. Así pues que la reacción que nosotros podríamos esperar es que él vaya y se dirija a ellos, ¿no? Y dice en el versículo número 21, él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto podríamos pensar que es una respuesta diferente a lo que, no sé, cualquiera de ustedes y yo podríamos hacer, ¿no? Dice también en Mateo capítulo número 12, mostrándonos un poco más acerca de este momento. Mateo capítulo número 12, leeré desde el versículo 46 al 50. En el versículo 48 dice, Mateo capítulo 12, versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él genera una pregunta que hoy también se la hago a usted. ¿Quién es la madre y quiénes son los hermanos de Jesús? Entonces, pues, normalmente uno diría, no, pues son los que están allá afuera, porque él está preguntando a aquel que vino a darle la noticia. Pero dice en el versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Quiere decir que Jesús no está hablando de mamá y hermanos en la carne, sino que está hablando de mamá y hermanos en espíritu. ¿Por qué en espíritu? Porque dirá luego en el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Quiere decir que Jesús, él fue conocido porque no se dejaba guiar por lo que veía,
sino Él no se dejaba guiar por las apariencias, sino que Él lograba entrar y discernir lo que había en el interior de los hombres. Y de esta misma forma Él se da cuenta que no es suficiente con ser la mamá de Jesús o no es suficiente con ser los hermanos de Jesús, sino que es necesario que nosotros, para que seamos considerados hermanos de Jesús frente al Padre, al Dios Todopoderoso, es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está explícita en Juan, capítulo número 6, versículo número 40. Allí en Juan, Jesús puntualiza de la siguiente forma, versículo número 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Él está explicando puntualmente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Quiere decir que usted y yo podemos ser hermanos de Jesús, de verdad hermanos, considerados conforme a la voluntad de Dios, hijos de un mismo Padre, es decir, nacidos por el Espíritu, por cuanto hemos creído en Jesús y hemos decidido seguirlo a Él. No se trata de que yo voy a la iglesia y por eso soy hijo de Dios. No se trata de que yo leo la Biblia y por eso soy hijo de Dios. No se trata de que porque yo soy el que más ora, por eso soy hijo de Dios. No. Él está diciendo que el que ha visto a Jesús y cree en Él, ese es verdaderamente la mamá, el hermano y la hermana de Jesús. Él señaló a sus discípulos diciéndole, estos son mis hermanos y esta es mi madre. Cuando Él está hablando de madre y hermanos, vuelvo y digo, no se está refiriendo a la parte física, está refiriéndose a ese vínculo de intimidad, a ese vínculo de unión, a ese vínculo de estar apegados, de ser familia, de tener el mismo origen. Y Jesús vino del Padre. Dios no creó al Hijo, sino que el Hijo vino del Padre, salió de Él mismo, es la palabra de Dios hecha carne. Pero nosotros, por cuanto creemos en esa palabra que se hizo carne, nos hacemos hijos de Dios. Dice Juan, capítulo número 1, versículo 12, que más a todos los que creyeron y recibieron, que creyeron en el nombre de Jesús y recibieron a Jesús, esos tienen ahora el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero qué raro que Jesús ahora le haya contestado a este hombre que esos son sus hermanos. Miremos cuál era la actitud de sus hermanos hacia Jesús. Leamos por favor en Juan capítulo número 7, versículo número 1 al 9. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y vamos a dejar por un momento ahí pendiente por qué los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús le dijeron a él, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, recuerde, ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. Pero había gente que no eran de sus hermanos y creían en él, aceptaron sus palabras. Dice Jesucristo que les contestó a ellos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando Jesús está diciendo mi tiempo y vuestro tiempo, está separando que ambos, o sea, sus hermanos y él están pensando en cosas diferentes. Jesús está sirviendo para algo diferente y sus hermanos están sirviendo a otra cosa. Dice el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Los hermanos de Jesús no testificaban que las obras del mundo fueran malas, simplemente vivían en el mundo y andaban común y corriente. Aunque vivieron con Jesús, aunque fueron criados al lado de Jesús, aunque compartieron el mismo techo, aunque salieron del mismo vientre, estaban en bandos opuestos o estaban en un lugar opuesto. Tal vez usted y yo hayamos crecido con la costumbre de asistir a una iglesia, de decir Dios ayúdame, de orar, de leer la Biblia, pero no es suficiente, aunque son costumbres buenas y que enseñan la palabra de Dios y que Dios las manda para poder tener una comunión con Él, no es suficiente esa cercanía, es necesario creer en Él, es necesario ser luz como Él, es necesario permitir que Él habite en nosotros.
Es necesario creer en sus palabras. ¿Y qué es creer en sus palabras? Bueno, en Lucas nosotros lo leímos y dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No es solamente ser oidores, sino también hacedores. ¿Por qué digo esto? Porque puede que usted y yo tengamos una vida piadosa, manifiesta ante los hombres, pero ante Dios no exista. Es decir, que usted y yo podamos orar mucho, predicar mucho, ir a las casas a enseñar, congregarnos, leer la palabra, pero no creer esas palabras. Hoy en día desafortunadamente se conocen personas que hablan de que Cristo va a volver, pero cuando usted tiene una cercanía a ellos, ellos no creen que Cristo va a regresar realmente. No están, ni siquiera están preparándose para ello. Simplemente es parte de las predicaciones que ya hacen a diario. Hay personas que predican que en el nombre de Jesús pueden expulsarse en demonios, pero no creen que un demonio se pueda manifestar o dudan cuando alguien cuenta un testimonio de ellos. Usted y yo hemos de sentarnos y entender que Dios conoce nuestro corazón y que Él no se va a dejar impresionar por nada ni por nadie que lo quiera impresionar físicamente o exteriormente, sino que Él mirará en lo profundo de su corazón. Los hermanos de Jesús no lograron engañar a Jesús. Ellos eran del mundo, Jesús era la luz. Y Jesucristo dice en el versículo 8, que le dijo a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Recuerde que les había dicho que su tiempo estaba presto, o sea, ellos eran del tiempo del mundo, pero las cosas de Dios, Jesús estaba en los negocios del Padre. Así que sus hermanos no creían en Él. ¿Quiénes son los verdaderos hermanos de Jesús? Somos usted y yo que hemos decidido creer en sus palabras y ponerlas por obra. Es el que las oye y las hace. Pero recuerda que también dijo que los judíos lo querían matar. Bueno, en Juan capítulo número 8, versículo número 31, Jesús dice a los judíos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nuevamente les está diciendo que permanezcan en la palabra para que sean verdaderamente sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Él les habla de libertad, inmediatamente ellos arremeten con lo siguiente, versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos reclamaron, nosotros pertenecemos al linaje de Abraham. ¿Cómo se le ocurre decirnos que somos esclavos? Si Abraham tiene las promesas de Dios, no es posible que nosotros seamos esclavos. Versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Jesús está diciendo, ¿ustedes piensan que yo les estoy hablando que esclavos de alguien? No, ustedes son esclavos del pecado, es decir, de Satanás. Pero dice que el esclavo, aunque sirve en la casa, ellos eran judíos y aunque estaban sirviendo para el propósito de Dios, dice que no quedan en la casa, es decir, que aunque puedan ser útiles en el propósito de Dios, después serán echados, porque son siervos, o sea, están sirviendo. Entonces, Jesús inmediatamente les dice, pero el Hijo sí queda para siempre, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él está diciendo, yo tengo una posición diferente, yo soy el Hijo de Dios. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es decir, que Jesucristo está diciendo, mi Padre es uno y su Padre es otro. Yo que soy libre tengo al Padre que es el Dios Todopoderoso, pero ustedes que son esclavos del pecado, su Padre es el diablo. En el versículo 44 lo dirá, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Así que nosotros hemos de buscar la manera de estar cercanos a Jesús. ¿Y cuál es? Recibir sus palabras, creer en ellas y seguirlas. Eso es, por eso Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son los que oyen la palabra y la hacen. Así que, por último, le invito a que leamos primera de Juan, capítulo 3, 22. Y en primera de Juan encontraremos una declaración que nos da esperanza y nos ayuda a permanecer para siempre. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22 dice,
perdónenme, vamos a leer desde el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, si nuestro corazón se deja engañar, pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo, Dios mismo nos reprenderá para que nosotros permanezcamos en sus palabras. Porque claro, usted y yo podemos decir, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero escuchar a Jesús y seguirlo, pero a ese resbalo, no se preocupe, confianza tenemos en Dios en que Él nos ayudará para permanecer en su camino. Por lo pronto usted y yo haremos lo que nos corresponde. Y dice el versículo 22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, que tenemos confianza en que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará, porque guardamos su mandato y porque hacemos su voluntad. Así que, mi hermano, mi hermana, ese es el deseo del Señor, que usted y yo seamos sus hermanos, sus hermanas, que nosotros seamos su madre, que nosotros podamos hacer su voluntad, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que escuchemos y hagamos por obra. Y entonces seremos los que estamos cerca de Jesús, no lejanos, sino cerca de Jesús, y de esa manera podremos tener la garantía de que Dios está con nosotros. Dios quiere que usted y yo estemos cerca de Él, así que hagámoslo. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo. Damos gracias por este mensaje que tú nos has dado. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que no pares de expresarnos tu voluntad a través de la palabra y que nos enseñes para poderla seguir por obra, para poder ir, Señor, y para poder escucharla y vivirla, Señor. Ayúdanos. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras falencias. Así que, por favor, límpianos con esta palabra. No basta, Señor, con que nosotros nos congreguemos, no basta con que nosotros leamos la palabra, no basta con que nosotros oremos. Es necesario congregarnos, leer y orar para vivir tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra mientras nos congregamos, mientras abrimos la escritura, que podamos vivirla, Señor, mientras oramos, que podamos vivirla, mientras estamos predicando, mientras estamos solos, mientras estamos acompañados, que nosotros seamos, Señor, los que escuchamos la palabra y la ponemos por obra. Hoy te pedimos esto en el nombre de Jesús. Señor, por favor, ayúdanos para que tu nombre sea glorificado. Amén. Tenga una muy buena jornada. Dios le guarde.